David que habían trabajado el laudo 4 y el laudo 7 con alguna consigna para charlar. A ver, o para discutir entre ustedes. ¿Quieren que arranquemos por ahí? Hola Ricardo, buenas tardes. Nosotros hicimos, pensamos que la consigna era más o menos explicar cada laudo y después la propuesta que había dicho David de como una comparación. Nosotros tenemos un PowerPoint que hicimos para explicarlo brevemente, si les interesa lo podemos compartir. Por favor, vamos. Cronológicamente hablando, ¿no conviene empezar por el 4, Ricardo? Para explicar el caso, no. Ok. Básicamente, pero no. ¿Y los varones cómo están con el 7, con el 4? Bueno, empezamos nosotros con el laudo 7. Vamos, dale. Bueno, el 19 de abril del 2002 se reúne el Tribunal Ad Hoc para entender las controversias presentadas por la República Argentina en contra de la República Federativa de Brasil. Habla sobre los obstáculos de ingreso de los productos fitosanitarios argentinos al mercado brasileño. Le dice que la no incorporación de las resoluciones GMC número 4896 sobre los procedimientos de inscripción para la libre circulación de estas sustancias fitosanitarias, la 149 del 96, que es sobre la interpretación de la resolución 4896, que son los requisitos para la libre circulación de los productos. La 156 del 96 habla de la lista de las sustancias activas y de las formulaciones de la libre comercialización entre los estados partes del Mercosur, y la 7198 habla de esta tercera lista de las sustancias activas de la circulación entre los estados partes del Mercosur. Las alegaciones por parte de Argentina son que Brasil incumple con la obligación de incorporar a su ordenamiento interno las normativas del Mercosur, violando el principio de la libre circulación de los bienes en la región, impidiendo el acceso a su mercado de los productos fitosanitarios, y con eso violan los principios de reciprocidad, dado que los demás estados partes han observado los compromisos sobre la facilitación de los comercios, del comercio de los productos. ¿Perdón? Hola, Sí, ¿me Fabián, escuchó? sí, seguí. ¿Quién sigue, chicos? Seguí una compañera, pero bueno, si no, seguimos nosotras, da igual. ¿Qué compañero sería? No estoy segura, lo vimos en el grupo, ya le digo. Alejandra, ¿puede ser? Yo no leí los últimos 60 mensajes del grupo, chicas, disculpen. ¿Leo lo que está acá? Sí. Bueno, Brasil incumple con la obligación de incorporar a su ordenamiento interno la normativa mencionada, alegando que es una violación al principio de libre circulación de los bienes, impidiendo el acceso a su mercado de productos fitosanitarios. ¿Esto ya no lo dijimos? Sí. Falta el tercer punto y el cuarto. Ah, bueno. Bueno, que son normas aprobadas cuatripartitamente, obligatorias para los estados y deben ser incorporadas de acuerdo al 38 y 42 del protocolo de Europreto. La falta de incorporación impide el libre comercio intrazona, de acuerdo al Tratado de Asunción, artículo 1, siendo un obstáculo para el acceso de los productos fitosanitarios. Entonces solicita, ¿sigue otra compañera o sigo yo, chicas? Disculpen, pero no.
Sí, vos, pero si querés podemos continuar como quieras. No, dale. Solicita al tribunal que requiera a Brasil que en un plazo de 15 días proceda a incorporar a su ordenamiento jurídico las resoluciones y adopte todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva aplicación y cumplimiento de dicha normativa. Solicita al tribunal también que requiera a Brasil que permita el registro por similaridad y la libre circulación de los productos fitosanitarios, eliminando todo obstáculo al ingreso y registro de productos fitosanitarios argentinos. Sigo yo, Alicia. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Dale. Bueno, yo voy a hablar de las alegaciones por parte de Brasil. Bueno, básicamente Brasil alega que las negociaciones sobre los productos fitosanitarios en el Mercosur parten del principio de que el libre comercio en este sector está subordinado a las necesidades de asegurar seguridad, eficiencia y economía de estos productos. Por otra parte, dice que el artículo 1 del Tratado de Asunción no veda la adopción de medidas unilaterales necesarias para objetivos de política pública de protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad de la población. Por otra parte, dice que no es discriminatorio porque aplica esas políticas públicas tanto a las empresas nacionales como extranjeras. También dice que el gobierno de Brasil siempre reconoció la obligatoriedad de incorporar las normas del Mercosur en el derecho interno y que está en proceso de internalización. O sea que bueno, que no hay un plazo temporal definido. Bueno, uno de los problemas que vemos acá, en primer lugar, como tenemos en la filmina 6, Ivana, es que el artículo 38 del protocolo no habla de un límite temporal y lo deja, digamos, a cada estado la definición del plazo y del procedimiento. Entonces, lo que alega Argentina básicamente es que este protocolo no ampara, digamos, la vigencia unilateral y no pudiendo ser responsabilizado el país correspondiente por no agilizar el proceso. Hola, ¿me escuchan? ¿Vamos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces se solicita al tribunal que se declare improcedente y que se declare que las exigencias del sistema de registros de productos fitosanitarios, tal y como está vigente en la República de Brasil, no viola el principio del libre comercio. Eso por un lado. Que la conducta del gobierno de Brasil en cuanto se refiere a la incorporación de las resoluciones es compatible con lo dispuesto en el artículo 38 del Protocolo de Europreto. Por otro lado, no puede ser considerada violación del artículo 2 del anexo 1 del Tratado de Asunción referente a la obligación de reciprocidad, teniendo en vista la previsión del artículo 40 del Protocolo de Europreto relativa a la entrada en vigencia simultánea de la normativa Mercosur. Sí. Bueno, en cuanto a lo que es el objeto de la controversia, es básicamente esto que se fue mencionando, que Brasil no había incorporado las disposiciones que tenían relación con lo que son la venta de productos fitosanitarios. Entonces es lo que Argentina exigía que se cumpla con lo dispuesto también en el artículo 38 del protocolo de Europreto. Lo que tiene que hacer es tratar de incorporar una norma que es obligatoria, dictada por un órgano del Mercosur, se tiene que incluir dentro de los ordenamientos jurídicos internos de cada uno. Entonces, eso era lo que se estaba planteando en cuanto a la controversia, y por lo tanto, Brasil lo que alegaba era justamente era la excepción del artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980. Eso es básicamente lo que es el objeto de controversia, los motivos de por qué se llegó a solicitaron la constitución de un tratado. Esa, la procedencia y la excepción de...
el artículo 50 del Tratado de Montevideo, ¿alguien Claro. lo vio? Debe ser la de Sí, eso sí, habla la- justamente de las excepciones de la aplicación de la distribución de los bienes. Perfecto, Tratado de Asunción. perfecto. Después se habla de ese tema. Muy bien. Bien. Lo que Argentina alegaba más que nada era las disposiciones del artículo 40 y 38 del protocolo Europreto en cuanto a la obligación de los Estados partes a incorporar la normativa del Mercosur. Estos 32 del protocolo Europreto, en donde dispone que las normas emanadas por los órganos establecidos en el artículo 2 del protocolo tendrán el carácter de obligatorio. Y como dije anteriormente, deben ser incorporados en base a los procedimientos previstos por cada legislación de cada estado o parte. Así que bueno, lo que se plantea es que la vigencia de estas normas es postergada hasta la efectiva incorporación de todos los Estados miembros. ¿A quién le toca? Faltó. Bueno, sigan, lean. Ahí está. No había activado el micrófono, ¿se escucha? Sí, Ahora se sí. escucha. Perdón. Lo que habíamos puesto también es que más allá de que no entren en vigencia simultánea las normativas del Mercosur, igualmente generan obligatoriedad a las partes, a los estados partes, en el sentido de que generan una obligación de hacer y tanto una obligación de no hacer. De hacer respecto a que justamente se integre a la norma del Mercosur al derecho interno, es decir, que se generen las normativas dentro de los estados para hacer que éstas se ejecuten, y de no hacer respecto a que justamente no hayan medidas que frustren o hagan entorpecer el propósito de la norma que se dictó. Y por otro lado, que era lo que se resaltaba en el caso, que está abajo, es que justamente era lo que se debatía, si en este incumplimiento se iba en contra de esta obligatoriedad que tienen las normas del Mercosur. Y que en algún punto puede comprometer la responsabilidad internacional de ese Estado. No sé si quiere continuar. Bueno, estas resoluciones fueron incorporadas al derecho interno de la República Argentina en 1997 y en Uruguay en 1998. Brasil no ha incorporado hasta el momento estas resoluciones, a pesar de que la primera de ellas es de 1996, y sostiene que dicha obligación de incorporar es una obligación sin plazo, y que por lo tanto los estados partes no tienen un límite temporal para el cumplimiento. Brasil justifica la no incorporación en la excepción establecida en el artículo 2 del anexo 1 del Tratado de Asunción, que hace remisión al artículo 50 del Tratado de Montevideo. Después vamos a hablar del plazo para el cumplimiento de la obligación de incorporar. El tribunal entiende que la decisión entre obligaciones de medios y de resultados no resulta de aplicación en la especie. Brasil es un Estado miembro del Mercosur que adoptó las resoluciones objeto de esta controversia, las cuales está obligado a incorporar. La incorporación de esta normativa al derecho interno brasileño no depende de un hecho externo del propio Estado o de la voluntad de un tercero. Brasil tiene el cometido de cumplir con la incorporación de la norma comunitaria y no basta con tomar las medidas necesarias para asegurar la vigencia, sino en incorporar internamente la norma acordada. Acá está en el fallo. Sí, justamente, sí, no sé si está la persona. Bueno, lo que va a decir también es que incorporar normas requieren de un
proceso de análisis y que sea armonizado el orden jurídico interno de cada estado, y que esa circunstancia no determina el contenido de la obligación, sino que va a imponer un plazo razonable para que el Estado obligado dé cumplimiento a esos requerimientos internos del procedimiento. Después el tribunal va a discrepar con la parte reclamada porque entiende que se trata de una obligación sin plazo, cuyo cumplimiento queda librado a la voluntad o al criterio del Estado obligado. Entonces, es como que no existen obligaciones sin plazo en el derecho. La ausencia de previsión normativa en este sentido debe colmarse con normas o principios jurídicos. Esta laguna normativa tiene que ser llenada por los principios generales del derecho. Entonces, el tribunal va a decir que para esta controversia es aplicable los principios reconocidos de pacta sunt servanda, buena fe y razonabilidad. El principio de pacta sunt servanda es el que va a imponer el cumplimiento de los compromisos asumidos, que es una situación contradictoria con sostener el libre albedrío del deudor de cumplir o no, o de cumplir en el momento que, según su interés, considera oportuno o conveniente. Bueno, después el concepto de buena fe que todos conocemos y el principio de razonabilidad, que es el que debe orientar las acciones del Estado, ya que esto es lo que incorpora seguridad jurídica. También que la demora en la incorporación normativa por parte de Brasil va a poner, obsta la puesta en funcionamiento del sistema en todos los estados partes. Bueno, luego el tribunal arbitral entiende que se violentan estas definiciones que dio la compañera del principio de pacta sunt servanda y de razonabilidad, y además también se violenta la noción intrínseca de lo que es la obligación jurídica en sí. Entonces el tribunal lo que dice que en los casos que no existen plazos para el cumplimiento de la obligación, en este caso de incorporación establecida en el artículo 38 y 40 de Europreto, se impone que el intérprete, o sea, se le impone una tarea de complementar este vacío normativo, porque no hay vacío en el derecho, sino que es un vacío de la norma, que le pide esta tarea a Brasil en este caso, de llenar este concepto jurídico de plazo razonable. Desde la aprobación de la resolución del Grupo de Mercado Común por parte de todos los estados, han transcurrido 6 años, por lo que se consideró, o sea, no se consideró razonable este exceso de tiempo, además tomando en cuenta que los otros estados tardaron entre la mitad y una tercera parte de lo que tardó el Estado brasileño. Entonces, por todo esto expuesto, el tribunal concluyó que han transcurrido en exceso el plazo que pudiera considerarse razonable para incorporar o para dar cumplimiento a la obligación de los artículos de Europreto, el 38 y el 40. Entonces se configura un incumplimiento por parte de la República Federativa de Brasil de la obligación establecida en estos dos artículos, 38 y 40 de Europreto. Bueno, yo voy a hablar de la excepción contenida en el artículo 50. No procede la invocación de la protección de la salud humana, animal y vegetal, amparada en este artículo, puede exonerar a Brasil de cumplir con la obligación específica de incorporar a su normativa interna las disposiciones de las resoluciones, la circunstancia de que los productos fitosanitarios tengan la potencialidad de causar daño a la salud no es un argumento suficiente para oponerse a incorporar las normas de registración previamente acordadas en tiempo razonable. Como toda restricción, el principio de libertad de circulación de mercaderías debe ser excepcional, específica y de interpretación respectiva. Además, deberá recaer en el Estado que impone las restricciones de onus probandi de que se ha producido la situación de hecho que sustenta la restricción, lo que no sucedió en este caso. Bueno, no los quiero aburrir tanto por escucharnos, se lo pueden leer, pero básicamente lo importante es que lo que resuelve el tribunal dice que hay un incumplimiento de la normativa y segundo,
se les da un plazo, que esto es lo relevante, de 120 días para que incorpore las resoluciones a Brasil. Después las otras las pueden, ahora después de los honorarios y demás, pero esto es lo relevante de este laudo, y buscamos una comparación, bueno, después cuando los chicos lo cuenten a ustedes. Sí, cuenten el otro. Sí, pero ¿qué podíamos comparar o compartir, y encontramos esta relación en función a lo que el tribunal dice en cuanto a la incorporación de una normativa? A ver, los chicos. Sí, profe, si quiere yo empiezo a describir un poco los hechos para que después nos adentremos en el caso más concretamente. Pero bueno, a nosotros básicamente nos tocó analizar el laudo 4 del Tribunal Ad hoc del Mercosur, que fue constituido para resolver la controversia que existía entre Brasil y Argentina sobre la aplicación de medidas anti-dumping contra la exportación de pollos enteros provenientes de Brasil. Hay que tener en cuenta que este procedimiento de solución de controversias se da en el marco del Protocolo de Brasilia, que era el que estaba vigente en ese momento. Los dos, el de la chica también. Sí. Bueno, básicamente Brasil inicia en el marco del Protocolo de Brasilia las negociaciones directas, pero bueno, Argentina responde negativamente al pedido de las negociaciones por considerar que las investigaciones debían ser conducidas conforme a las legislaciones nacionales de los estados parte. En eso discrepaban, por eso directamente Argentina rechazó negociar directamente con Brasil la cuestión. Por eso pasan al siguiente paso, que establece el Protocolo de Brasilia, y se sigue al Grupo del Mercado Común, en donde Brasil, además de reiterar su posición, replicó que no cabía juzgar unilateralmente la aplicabilidad o no del Protocolo de Brasilia, y promovió entonces esta segunda etapa en el marco del Mercado Común. Y la que concluyó sin una solución satisfactoria para Brasil. Por eso luego Brasil solicitó la constitución de este tribunal arbitral, y en ese marco, en el año 2001, se da este laudo. Básicamente 2001. Brasil... 2001 sí. dijiste. Perfecto. Sí. Básicamente Brasil entiende que no existían elementos necesarios para que Argentina aplicara medidas anti-dumping, y que tampoco fueron respetados los procedimientos para la investigación del presunto dumping. Ahí explica una serie de cuestiones acerca del intercambio comercial existente entre Argentina y Brasil para sostener su posición. Alega también que Argentina utilizó de manera excesiva a lo largo de los últimos años el instrumento de anti-dumping contra las exportaciones de Brasil, e incluso menciona un sesgo proteccionista y una cuestión hasta política que contrariaba el espíritu de la Unión Aduanera propiamente dicha, que tiene como fin la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio entre los socios. Bueno, por otro lado, también habló que Brasil alega que el Tratado de Asunción caracteriza los fines al decir que el mercado común implica la libre circulación de bienes a través de la eliminación de los derechos aduaneros, y que las restricciones que aplicaba Argentina implicaban bueno, justamente, voy a repetir la palabra, restricciones a la circulación de mercaderías, que en este caso son de estos pollos congelados, ¿no? Perdón, un segundo, si te interrumpo. Nosotros no pactamos orden, así que dijimos que como va saliendo lo vamos contando. No, principalmente hacer énfasis en
que la postura de Brasil pretendía que se apliquen normativas del Mercosur, que son las decisiones del CMC 1197 y 1896, que en realidad no estaban incorporadas por los estados partes. Ese era como la gran discusión, si se quiere, entre los dos estados, porque Brasil decía, acá debe valer el contenido de estas resoluciones frente a una resolución del Ministerio de Economía que iba en contra y aplicaba derechos antidumping, medidas antidumping, cuando se supone que estaban prohibidas en base a lo convenido por el Mercosur. ¿Ninguno de los estados la había incorporado a las decisiones? Sí, esa es otra cuestión que por ahí diferencia un poco lo que es el laudo 7 que comentaban recién las chicas. Ahí, en ese caso solamente Brasil estaba en falta, en cambio acá no había nadie, en realidad ninguno de los 4 estados había incorporado las resoluciones, pero lo que decía Brasil era que como su contenido, la cuestión central estaba con 2 resoluciones, que son estas que mencioné. Una aprobaba una interpretación común sobre normas de la OMC y otra sentaba las bases para una futura negociación sobre cuestiones de antidumping. Lo que decía es que por el contenido y la naturaleza de estas normas no hacía falta o no era tan esencial en este caso analizar el estricto cumplimiento de los artículos 38 a 42 del Protocolo Europreto, porque era una interpretación común de una norma de la OMC que todos adherían a la OMC y todos habían adherido a esa norma, lo cual es un argumento por demás controvertido, porque se estaría dejando de lado lo que dice explícitamente el Protocolo de Europreto en cuanto a la incorporación de las normas. Entonces Brasil decía eso, Brasil decía, debe aplicarse eso, y la resolución del Ministerio de Economía de Argentina es ilegítima porque contraría lo consensuado en el Mercosur. Y por otro lado, Argentina lo que decía es, esto no está vigente porque no fue incorporado, incluso analizando el contenido de esas normas, tampoco se regula explícitamente el antidumping intrazona, que ese es otro de los argumentos, porque en realidad había más regulaciones para el dumping extrazona y acuerdos comunes entre los estados partes del Mercosur, pero extrazona. Intrazona estaba todo a un nivel mucho más inmaduro todavía de negociación, y que por eso no debían aplicarse esas resoluciones. Tampoco había una estructura institucional preparada para tratar estas cuestiones a nivel Mercosur. Por lo tanto, en la práctica los estados partes habían naturalizado el accionar de que cada uno, mediante medidas unilaterales, regulaba las cuestiones. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre eso. Bueno, te agrego una cosita, Germán, ahí a lo sí, que dale. estás diciendo, es que otra de las cosas que analizan es, está bien, ¿qué se dice en este caso? Ninguna de las 2 normas están vigentes, bien. Analicemos la cuestión por el Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción consagra el principio de la libre circulación, que en abstracto estaría, el análisis que se hace es que no sería compatible con las medidas antidumping. Pero bajando al caso concreto, lo que se analiza es si hay o no, en realidad, una desviación de poder, es decir, si hay un fin oculto quizás como para distorsionar el comercio, y entienden que la medida que adopta el Ministerio de Economía de Argentina es razonable porque en principio lo que pretende regular es una competencia leal, creo que decía. Era eso lo que te quería sumar ahí lo que estaba diciendo, Germán. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo, pero si yo, digamos, la postura de Brasil era una, la postura de Argentina era la opuesta en cuanto a la aplicabilidad o no de las normas. Llega la cuestión al tribunal y lo que dice es adhiere a la postura argentina en el sentido de la incorporación de las normas conforme a los artículos 38 y siguientes del Protocolo de Europreto. Lo que dice es, esto no está incorporado, no hay una norma en el Mercosur que regule esta materia, y ahí se distingue lo que es la obligatoriedad de una norma y la vigencia. Esta doctrina que surge del lado 4 luego la recepta al lado 7, en ese sentido no son laudos incompatibles porque recepta este mismo espíritu de decir, en el momento que los estados de parte del Mercosur consensúan una norma, esa norma ya es obligatoria desde ese momento. Una cosa es que sea obligatoria y otra cosa es que adquiera vigencia. Es obligatoria para los estados y hay una obligación de hacer en cabeza de esos estados, que es incorporar las normas conforme a esa norma Mercosur consensuada, y una obligación de no hacer, que es no obstruir
el espíritu de aquellas normas, con medidas unilaterales nacionales que sean contrarias. Entonces, por un lado, como decía recién Emiliano, descarta de pleno que estas normas sean aplicables. Por otro lado, pasa a decir, bueno, más allá de que esto no es aplicable, ¿qué dice el Tratado de Asunción al respecto de esto? Y ahí toman lo que decía Emiliano del principio de libre circulación de bienes, y dicen, mira, en abstracto, por el principio de libre circulación de bienes, una medida antidumping nacional intrazona no sería compatible, pero habría que analizar en el caso concreto si la resolución 574 del Ministerio de Economía estaba viciada con desviación de poder, o sea, un vicio en la finalidad de la resolución, una finalidad oculta, quizás política o proteccionista, o no. Ahí es cuando analizan en concreto la resolución y a lo que llegan, en definitiva, es a que en principio la medida sería razonable. No podría inferirse desviación de poder en la resolución del Ministerio de Economía. Entonces, por un lado tenés estas normas que alega Brasil, primero no están incorporadas, no están vigentes. Segundo, tampoco su contenido, en su contenido se vislumbra que lo que está haciendo Argentina esté prohibido. Tercero, que el Tratado de Asunción, en principio sí te pone un freno a estas medidas, pero que en el caso concreto no sería una resolución irrazonable. Y bueno, nada, en definitiva, es por eso, por descartar también la desviación de poder en el caso concreto, que se dice que en realidad la resolución, las medidas que Argentina aplicaba a la exportación brasileña de pollos, en principio no eran contrarias a ninguna norma ni ningún espíritu del Mercosur. También se descarta de pleno esta analogía o aplicación extensiva de lo que serían las normas de la OMC, que en este caso no tienen nada que ver porque es otra autoridad de aplicación y otro marco de discusión que no corresponde al Mercosur. ¿Podría hacer una breve referencia a eso? Sí. Alejandro, dale. Cuando el tribunal se refiere a la cuestión de la aplicabilidad de las normas de la OMC, dice que en primer lugar no son aplicables porque no corresponden al Mercosur ni a los tribunales del Mercosur, por una cuestión de que si bien las normas de la OMC son en contenido muy similares a las normas del Mercosur en cuanto al dumping y el antidumping, estas, por una cuestión de aplicación temporal, de territorialidad y por aplicación de temporalidad, no deben ser aplicadas en este caso. No obstante, cuando analiza la cuestión de si el Tratado de Asunción tiene cuestiones relativas a esto y qué sé yo, menciona que las cuestiones tratadas por la OMC o lo que los países o Estados miembros han regulado en la OMC pueden ser consideradas como cuestiones de derecho internacional, como principios generales de derecho internacional y que por eso podrían tomarse como guías básicas para la aplicación de este caso. Pero después, como dice Germán, al no haber una regulación específica, y habría que ir en el caso por caso, y por eso mismo después el tribunal falla a favor de la Argentina. En esa línea también me gustaría, si puede ser, hacer un comentario, que es que se habla de la resignación de soberanía en ese sentido. Digo, que se haga mención en una norma de Mercosur a otras legislaciones no significa que estas pasen a ser parte del Mercosur, y esto se plantea muy fuertemente y lleva la cuestión también para el lado de Argentina, en ese sentido. A ver, perdón, Juan Cruz, capaz que estoy distraído, no te entendí. No, que digo que en normas de Mercosur se hagan menciones a otras normas, no quiere decir que revisiones. esas normas, exacto, sean aplicables directamente. Digo, es necesario, por una cuestión del principio de soberanía, que expresamente los estados lo digan y para que justamente puedan ser aplicables. En la línea de lo que hablaban Alejandro y también Germán. Se debe cumplir el 38 y el 40 del protocolo europeo de incorporación. Exacto. No, estoy mirando arriba el minutero